Todo comienza con la celebración de todo un reino. Ellos celebraban el regreso del héroe, que llegó victorioso de su lucha. En otro lugar 2 niños corrían, para intentar ver al héroe. Pero junto a ellos pasa un hombre misterioso, al cual ellos llaman Mago Oscuro. Una mujer hermosa miraba por la ventana. Hasta que se percata que hay alguien detrás de ella. Y era el Mago Oscuro, el cual ella lo llama, Minon. Él le entrega una cabeza, diciendo que su trabajo ha terminado. La mujer responde que cumplirá su promesa. La mujer pregunta por última vez, si en verdad quiere regresar a su mundo. Ya que si se queda será recompensado por todo lo que hizo por el reino, y obtendrá todo lo que pida. El prota, que su verdadero nombre era, Kim Min-hun, responde que quiere regresar. Ya que aquí no puede obtener nada del mundo moderno, y además fue convocado por la fuerza, siendo tratado como esclavo, y despreciado por todos por ser un mago oscuro. Kim se encontraba en un círculo de invocación, el cual le quitaría la protección del santo. La cual no es más que una cadena que le impide desobedecer órdenes. La mujer se acerca para iniciar el proceso, en el cual perdió la marca del santo, y ella se aleja para quitarle todos sus poderes. Pero en un movimiento rápido Kim, con su magia, toma del cuello a la mujer y la arroja a un lado. Abriendo rápidamente el portal que lo llevaría a su mundo, dejando a la mujer sorprendida. Para maldecirla, y entrar en el portal, desapareciendo. Dejando a la mujer sola en el suelo, muy furiosa. En un edificio, en un cuarto, el prota aparece, en lo que era su antigua habitación. Tomando su teléfono de forma muy feliz, ya que podría volver a jugar. Pero para su desgracia no había wifi. Múltiples soldados armados caminaban por la calle de forma silenciosa. Llegan a una esquina, y al escuchar un ruido apuntan su arma, pero se dan cuenta de que era un humano. Preguntándose qué hacía aquí, ya que esta zona estaba restringida. Kim caminaba con su teléfono en mano, buscando una señal wifi. Cuando se dio cuenta que había personas detrás de él. Y mira que eran soldados, pensando que estaban entrenando. Pero de repente, un monstruo salta hacia Kim, pero él lo mira de forma molesta, intentando usar su magia, pero se da cuenta que no puede. Pero no se inmuta, y toma al lobo de la cabeza, azotándolo contra el suelo, y matándolo en el instante. Mientras los soldados miraban asombrados y temerosos. En un vehículo militar, Kim viajaba junto a un soldado. El cual le decía que puede ir a la cárcel por entrar a una zona restringida, pero que lo dejara pasar. Y el soldado pregunta que cómo, es que no sabe lo que está pasando en el mundo. A lo cual Kim responde que viene del extranjero. El fenómeno de las mazmorras apareció cuando él solo tenía 7 años, donde monstruos comenzaron a aparecer. Pero eran derrotados por el ejército, y tiempo después aparecieron superhumanos, que fueron nombrados como despiertos, los cuales se unían a la unidad de cazadores para matar a los monstruos. Y antes de que fuera convocado al otro mundo, Corea no tenía peligro de ser dañada. Kim intentaba conectarse a su juego, pero era inútil. Él pregunta por algún trabajo en empresas de videojuegos, y si los servidores de estos están bien, ya que hay muchos edificios destruidos. El soldado contesta que le contara lo que sabe. Lo que comenzó hace 2 años, cuando las mazmorras empezaron a aumentar en número, junto a los monstruos que no tenían fin. Debido a eso los militares ya no podían controlar las mazmorras, perdiendo áreas civiles, intentando recuperarlas, pero sin ningún éxito. El soldado pregunta por la edad de Kim. Él responde que 21 años. El soldado le dice que pronto será enlistado para su servicio militar, y que, debido a la situación, serán 5 años de servicio. Donde en su teléfono le notifica que debe enlistarse para realizar su servicio. Desde que los padres de Kim desaparecieron, él se refugió en su casa jugando videojuegos. Donde un tiempo después fue convocado al otro mundo. Pero al fin regresó al paraíso de la tierra. Después de agotarse de jugar. Busco información sobre lo que ha pasado en los últimos años, en lo cual los monstruos han arrasado con la humanidad. Y su alistamiento al ejército era al día siguiente, pero si tan solo tuviera todos sus poderes él podría resolver todas las mazmorras. Al día siguiente en la base militar, muchos jóvenes se despedían de sus familias. Para dirigirse al auditorio. Donde el sargento daba órdenes insultando a los reclutas que tenían miedo. Kim miró esto,
pensando que eran agradables. El sargento dijo que si alguien quería entrar al cuerpo de cazadores. Y el único que alzó la mano fue Kim, que da un salto y aterriza en el podio junto al sargento, afirmando su decisión de entrar al cuerpo de cazadores. En un flashback del otro mundo, en la región norte de Isgard, Kim se encontraba meditando sobre sus poderes, ya que para recargarlos necesita matar monstruos para obtener su poder, ya que no es como los magos blancos que recargan su maná del entorno. Y así matando al último jefe de esa mazmorra. De regreso al presente se encontraba bebiendo café, mientras el sargento realizaba unas preguntas. Kim realizaba planes en su mente, ya que una vez unido al ejército será más fácil entrar a las mazmorras, ya que es el ejército quien las administra, y mientras se fortalece, puede buscar una forma de obtener maná para recargar su magia y a la vez subir de rango. Kim sale de sus pensamientos, ya que una nueva persona entró a la sala. Él era el comandante que estaba a cargo del cuerpo de cazadores, el cual le pide que abra su ventana de estado para mirar sus estadísticas. Pero al hacerlo, Kim le muestra que solo le marca error. En un edificio un comandante y una cazadora platicaban cosas triviales, hasta que el comandante le dice a la cazadora que llegara un nuevo recluta y quiere que lo acompañe a las pruebas que le harán. Mientras mira por la ventana un vehículo llegando, Kim llegó a la sala de entrenamiento donde sería su prueba. El tipo que lo acompañó le explica que solo debe mover un poco la piedra roja que está frente a él y será aceptado. Kim se acercó a la piedra y la analiza, notando que son piedras rojas que aparecen en las mazmorras. Todos los presentes miraban expectantes qué pasaría. Kim se prepara y lanza un poderoso golpe, el cual destruye la piedra frente a él, dejando con la boca abierta a todos los espectadores. Unos reclutas corrían de forma agotada por el duro entrenamiento que se imparte en el cuerpo de cazadores, mientras eran vigilados por su instructor el sargento, Lee, ya que el entrenamiento era demasiado duro para todos, excepto para Kim, que se divertía, ya que le proporcionaban comida, vivienda, estudios, sala de videojuegos al terminar sus actividades, y lo más importante, le pagaban. Kim terminó el entrenamiento en 21 minutos, sorprendiendo al instructor, el cual le da un pase libre por completarlo en el menor tiempo. En los dormitorios todos estaban destrozados por el entrenamiento, pero se alegraban de ganar +1 de fuerza en sus estadísticas. Para Kim, eso no era nada, ya que, en el otro mundo con su entrenamiento infernal, ganaba 10 puntos de fuerza cada día. Uno de sus compañeros pregunta qué hará con su pase libre, a lo que Kim responde que no sabe. Todos continuaban hablando entre sí, y para Kim fue una experiencia agradable, y al final antes de dormir, jugó videojuegos como un insano. Al día siguiente todos continuaron con su entrenamiento normal, y terminaban muertos de cansancio, y sedientos a excepción de Kim. La persona a cargo habla desde el podio, comentando que se iniciara con el entrenamiento dentro de la mazmorra de ajuste, la cual es aquella que no desapareció al ser completada, y regenera monstruos débiles para poder entrenar a los nuevos reclutas. Todos al escuchar estos estaban muy asustados, ya que nunca enfrentaron monstruos reales, y Kim se emocionaba ya que por fin entrenaría de verdad. Todos se encontraban frente a la mazmorra, la cual era rango D. Y un camión llega a toda prisa, la cual traía consigo sabuesos de mazmorra. Al mirarlos todos tragaron saliva. Pero para Kim no eran más que simples chihuahuas. Se formaron equipos de 4 personas, y se les proporcionó una armadura, que para Kim era incómoda. Kim explicó a sus compañeros de forma emocionada, cómo deben matar a los sabuesos. Los sabuesos fueron liberados, y rápidamente entraron a la mazmorra, para ser seguidos por Kim y su equipo, que miraban la mazmorra con algo de temor, mientras eran vigilados por los instructores en secreto. Caminaron por la mazmorra, hasta que los sabuesos aparecen, y los atacan. Un sabueso ataca a Kim, pero este lo mató de un golpe, y salvó a su compañero de morir por uno de ellos. Kim les explicó lo básico para poder derrotarlos, mientras luchaban contra los sabuesos, y al final los derrotaron a todos. Los instructores aparecieron, felicitándolos por completar la prueba, y se dirigían al portal para regresar. Pero ya estando frente a él, este desapareció, dejando a todos temerosos, por lo que se trasladaron a otro lugar más seguro.
donde los instructores los calmaban con palabras, prometiéndoles que el portal volvería a aparecer en una hora. Pero esto no sería así, ya que necesitaban derrotar al jefe de la mazmorra para poder salir, lo cual solo lo sabía Kim. Todos caminaron por la mazmorra, siendo protegidos por los instructores, ya que su honor no les permitía dejarlos a su suerte, ya ellos eran sus juniors. Pero de repente un instructor comienza a gritar, para caer desmayado. Al mirar esto, el otro instructor se acerca para intentar ayudarlo, pero sucede lo mismo. Kim miraba la situación, ya que percibía algo familiar. Y se acercó a los instructores desmayados, y los lanzó a sus compañeros, mientras él investigaba más adelante. Ya que sintió la presencia de energía demoníaca, la cual parece ser que era letal para los humanos, pero no para él, ya que le sirve como energía para recargar sus poderes. Él llega al final del túnel, donde se encuentra a un sabueso oscuro, y recuerda que se encontró con él, cuando fue enviado al otro mundo, y casi muere, ya que en ese tiempo era débil. Pero ahora todo es diferente, ya que de un solo golpe lo asesinó, extrayendo toda su energía, la cual solo lo cargó un 5%. Pero algo le pareció raro, ya que en la Tierra no hay registros de este tipo de energía, y puede ser que alguien más pueda enviar y viajar entre dimensiones. Lo cual no es nada fácil. Los instructores despertaron, preguntando qué pasó, y enojados consigo mismo por no poder protegerlos. Pero Kim aparece, cargando al sabueso oscuro en su espalda, y dejándolo en el suelo. Mientras todos miraban esto sorprendidos. Y el portal aparece detrás de ellos, por lo que ya podían regresar. Todos ingresaron al portal, a excepción de Kim, que fue detenido por un instructor, el cual le agradecía por haber protegido a sus compañeros y a ellos, pidiéndole que en su informe no oculte nada, ya que es una vergüenza que como sus instructores no hayan podido hacer nada. Pero antes de que Kim saliera, su ventana de estado aparece, indicándole que se arregló el error. Y le muestra sus estadísticas y su título, el cual era el fundador del culto de Lumi. El culto se creó en el otro mundo, ya que Kim era acosado por otros magos, por ser el más fuerte. Por lo cual les dijo que todo se lo debe a Lumi, la cual era un personaje de su juego favorito. Dejo esto de lado, y miro sus estadísticas a fondo, notando que eran demasiado bajas, y esto se debe a la penalización que sufrió al regresar a la Tierra. Por lo que debe recuperar su fuerza, para poder proteger las compañías de videojuegos. Para ingresar al portal, y regresar. Ese mismo día, la base de entrenamiento era todo un caos, ya que se produjo un fenómeno en la mazmorra que nunca había ocurrido, atrapando consigo a los reclutas y a los instructores que no pudieron hacer nada por sí mismo para salir. Kim ingresó a la oficina del comandante, ya que fue llamado por él. El comandante le dice que, ya que recibió la puntuación más alta, tiene una propuesta para él, preguntándole que sí, está interesado.